Hola Emma, hoy soy yo la que te voy a hacer preguntas para seguir acercándonos a estos temas tan interesantes que tienen que ver con la psicología, la mente y el comportamiento humano. Y esta vez me gustaría hacer hincapié en nuestro cerebro, esa máquina que nos sostiene. Hola Pili, la verdad es que estaré encantada una vez más de responder a estas preguntas que me hacéis para, como tú bien dices, acercarnos a la psicología. Esta disciplina tan sumamente fundamental e importante para el mantenimiento de nuestro bienestar mental o psicológico. Y no podemos hablar de psicología, de mente, de emociones y comportamiento sin tener en cuenta el cerebro. Piensa que sin el cerebro la mente no podría expresarse. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿eso que se dice que utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro? ¿Es cierto o es un mito? En realidad, Billy, es un mito. Siempre utilizamos el 100% de nuestro cerebro, a no ser que exista una anomalía fisiológica que interfiera en su funcionamiento. O sea, si no es así, usamos el 100% de la capacidad del cerebro. Yo no puedo hablar como neuróloga, pero sí como psicóloga. Y te diré que como psicóloga no me interesa tanto en qué proporción usamos nuestro cerebro, sino cómo hacemos uso de él en términos de conciencia. O sea, creemos que nuestras decisiones suelen ser tomadas desde el cerebro consciente, desde el cerebro superior, pero en realidad la mayoría de nuestras elecciones son de carácter inconsciente y tienen que ver con la activación de respuestas previamente aprendidas y fuertemente arraigadas en los registros de nuestra memoria interna, o sea, en nuestro software interno. O sea, ¿quieres decir que nuestras elecciones son más inconscientes que conscientes? Sí, la verdad es que así es. O sea, tomando como ejemplo el iceberg de la conciencia, se dice que en cada juicio o decisión que tomamos existe un 60% inconsciente, o sea, la historia genética, un 30% emocional, o sea, más subjetivo, tu propia historia, y un 10% solo consciente. De ahí nace el mito. O sea, un 10% consciente. O sea, imagínate qué poquito. O sea, cada vez que reaccionamos ante un estímulo o emitimos un juicio sobre algo o alguien, deberíamos realmente preguntarnos desde qué parte del cerebro estás o estamos basando nuestras interpretaciones frente a los sucesos externos. Al final, cada uno de nosotros posee en sí mismo la capacidad para discernir y conocer a través de la autoobservación, o sea, desde qué nivel de conciencia tomamos nuestras decisiones y elecciones de vida, o sea, desde qué nivel de conciencia estamos respondiendo o reaccionando a la vida. ¿Y cómo definirías esos niveles de conciencia? Yo te diría que tengo mi particular manera de definirlos o de diferenciarlos, ¿no? En el nivel más bajo de conciencia estaría el nivel del instinto, ¿no? Que está sustentado básicamente por el miedo. Después ya pasaríamos al nivel de conciencia apoyado en la emoción, ¿no? En la emoción reactiva, la respuesta emocional al miedo. Luego te diría que pasaría al nivel de conciencia apoyado en la reflexión, o sea, soy capaz de integrar la emoción, reflexiono. Luego pasaríamos ya al nivel de conciencia apoyado en la comprensión, o sea, ya comprendo, y al final el nivel de conciencia apoyado en la contemplación. Son como estados, ¿no? O sea, de lo que se trata o de lo que se trataría es de poder pasar del estado reactivo, el primero que nos viene, al estado contemplativo. Por eso se dice que lo opuesto al miedo es el amor. O sea, todo en la vida lo pasamos por este tamiz de la conciencia. ¡Qué interesante! Muchas veces, Pili, frente a acontecimientos adversos, solemos decir, por ejemplo, pues no te quedes atrapada en la emoción, no te ancles al miedo, reflexiona qué puedes hacer, comprende la situación en toda su extensión y al final lograr contemplarla, o sea, como de una manera desapegada y libre. ¿Y cómo ese inconsciente influye en nuestra vida? A ver, el inconsciente es sinónimo de no ser consciente, o sea, como en ausencia de conciencia y que nos lleva a funcionar mecánicamente, como por ejemplo, pues los instintos más primitivos relacionados con la supervivencia y la preservación de la especie. O sea, se trata de respuestas innatas que están grabadas en nuestro inconsciente, destinadas a sobrevivir y perpetuar nuestra especie. O sea, son respuestas heredadas y automáticas.
Por ejemplo, te voy a hablar de 4 en concreto que de manera inconsciente mecanizan nuestra existencia. Por ejemplo, el instinto de reproducción que nos impulsa a tener hijos. El instinto de apareamiento que nos impulsa hacia la búsqueda de pareja, precisamente para aparearnos y ser reproductivos. El instinto de perpetuación o continuidad que nos impulsa a continuar con lo conocido. Pues llámalo tradiciones, creencias, a seguir siendo. Y el instinto de gregarismo que nos impulsa a agruparnos para poder vivir en comunidad, o sea, para poder trabajar en equipo. Pero claro, ¿qué ocurre si no integramos y logramos trascender estos instintos? Pues que producen un gran sufrimiento al no elevarlos en conciencia. Por ejemplo, pues sentirte incompleta o incompleto por no tener hijos. Sentirte incompleta o incompleto o insuficiente por no tener pareja. Sentirte mal si rompes con las tradiciones familiares o ser rechazado por romperlas. O por querer o desear pertenecer a un grupo determinado. Fíjate que decimos eso, ¿no? Ay, mira, va con los guays. Todo eso es instinto. O sea, detrás del acoso, detrás del abuso, detrás del poder, todo eso está basado en los instintos. O sea, piénsalo. O sea, responde a ese 60% grabado en nuestro cerebro inconsciente. Esto que me cuentas en cuanto al inconsciente, pero ¿qué me dices del subconsciente? Pues en el subconsciente ya guardamos todo aquello que tiene que ver con tu historia personal, con tu historia de vida. Y partiendo con los ejemplos anteriores, pues imagínate, no puedes ser madre, dolor. Te rechaza una pareja, que no tiene nada que ver con el rechazo, pero bueno, te rechaza una pareja, dolor. No te admitieron o también rechazaron en un grupo, dolor. No aceptaron tu individualidad, dolor. Y de pronto, todo ese dolor no resuelto afecta a tu vida. Piensa que hay programas para afrontar el dolor por no poder ser madre. Varios estudios han demostrado que la soledad, por ejemplo, está relacionada con el desarrollo de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. En concreto, hay uno muy interesante llevado a cabo por el Hospital San Juan de Dios. Luego, personas que han abandonado sus anhelos más profundos por seguir con las tradiciones religiosas, políticas, sociales, familiares. ¿Y cuándo ese 10% sería un 100%? Bueno, pues cuando descubras finalmente que eres un ser completo y pleno y maravilloso, aunque no tengas pareja o no tengas hijos o rompas con patrones preestablecidos que ya han prescrito. O sea, imagínate cómo estaríamos si no hubiéramos evolucionado ampliando conciencia. O sea, antes una mujer sin pareja era una solterona. El divorcio, un horror. Una mujer con pensamiento libre, rechazada. Mujeres sabias, quemadas. Hombres sensibles, sintiendo que son cuestionados por su falta de masculinidad. O sea, está claro que estamos destinados a evolucionar y evolucionamos en la medida que dominamos nuestro cerebro. O sea, que trascendemos la parte esta mecánica instintiva. O sea que los instintos siguen gobernando nuestra existencia, ¿no? Déjame responderte a esta pregunta con una frase de Abel Cortese, creo que se pronuncia así, que es un experto en inteligencia emocional que en su día, la leí y realmente pensé es que es así. Dice Abel, ¿no? Nuestro cerebro primitivo, nos guste o no nos guste reconocerlo, sigue aún dirigiendo parte de nuestros mecanismos pues, para cortejar, para casarnos, para buscar hogar, para seleccionar dirigentes y es responsable de muchos de nuestros ritos y costumbres y verdaderamente es así. El otro día mismo en una cena una persona decía de otra, ¿no? Decía, qué suerte tiene esta chica porque es que este chico es un buen partido. Me hizo sonreír porque esto es un ejemplo que oímos a día de hoy y es ese inconsciente por ahí
expresándose de esta manera, o sea, un buen partido. Entonces, básicamente, nuestro pasado está siempre entrometiéndose, ¿no? De hecho, todos compartimos una misma memoria genética, o sea, cada uno de estos comportamientos instintivos y primarios se mantienen registrados en nuestro cerebro, susceptibles de ser activados de forma inmediata ante cualquier atisbo de amenaza. Lo que pasa es que muchas veces sentimos amenaza donde ya no hay amenaza y han formado parte de nuestro repertorio conductual durante millones y millones de años. O sea, de hecho, para darte una cifra más exacta, se cree que desde hace unos 500 millones de años. O sea, si tenemos en cuenta que la capacidad de razonar apareció en el ser humano hace tan solo unos miles de años, no es de extrañar que la respuesta instintiva, automática e inconsciente propia del cerebro primario se apodere de nosotros con más frecuencia que aquellas otras que tienen que ver con el juicio y el razonamiento. Es decir, cuando no hemos tomado una decisión y de repente nos hemos sentido mal y después hemos pensado lo deberíamos haber hecho de otra manera. O sea, la cosa es pienso, siento y decido, pero normalmente decidimos, sentimos y pensamos. De alguna manera seguimos siendo primitivos, ¿no? Todos los sismos de nuestro tiempo nacen de este primitivo nivel de conciencia. Racismo, fanatismo, fundamentalismo, sexismo, machismo, clasismo, o sea, el color distinto de la piel, una amenaza. El culto a una religión diferente a la propia, una amenaza. El sexo contrario, una amenaza. La clase social, depende de cuál, una amenaza. La inteligencia, una amenaza. La belleza, una amenaza. Incluso uno mismo puede ser una amenaza para sí mismo. Y si lo reubicamos en la historia de la humanidad, por ejemplo, pues cada salto de conciencia ha supuesto realmente una verdadera batalla, o sea, nunca ha resultado una tarea fácil saltar a un nivel de conciencia, o sea, un nivel de conciencia superior me refiero, o sea, ni desde la ciencia, o sea, renegando de cualquier nuevo paradigma, ni desde la filosofía, sospechando de cualquier pensamiento innovador, ni siquiera desde la religión, invalidando cualquier tipo de creencia religiosa no acorde con la establecida como dominante. O sea, siempre hay fuerzas que intentan mantenerte otra vez en el instinto, ¿no? En lo conocido, en no romper con lo conocido. Yo misma lo he podido sufrir, o sea, cuando acabé la carrera, me inicié en el campo de la psicología de la salud, de la psico-oncología, y en aquella época es que se reían, pero se reían de la psicología aplicada al cáncer. O sea, las primeras que nos iniciamos en este campo, es que con nombres y apellidos sufrimos el rechazo y la negación de esas personas que todavía no habían ascendido su pensamiento a la comprensión de que mente y cuerpo están conectados y que la mente puede influir en el cuerpo. Ahora ya se ha entendido, ya todo el mundo ha comprendido que existe una conexión cuerpo-mente y que la mente, procesos de la mente, puede afectar a la salud. O sea, por ejemplo, se sabe que la ansiedad puede provocar que es inmunosupresora. Pues antes esto fue, el hazme reír. Incluso, Pili, desde la medicina, la psicosomática llegó a convertirse en un momento dado en una amenaza para la clase médica tradicional que rechaza cualquier implicación, o rechazaba, por suerte, cualquier implicación emocional en el desarrollo o en el curso de la enfermedad. O sea, yo misma he sido testigo de ello en innumerables ocasiones a lo largo de mi carrera y aún hoy sigo encontrando alguna resistencia cuando es inadmisible ese negar la idea de que en algunas ocasiones la enfermedad física encuentra su origen en la psique de la persona. Eso no quiere decir que siempre sea así. No siempre es así, porque somos máquina y la máquina a veces ya pues se estropea por alguna razón absolutamente pues orgánica, pero es evidente que los estados emocionales negativos pueden favorecer la vulnerabilidad a la enfermedad. Algo está cambiando en este aspecto, ¿no? Por suerte, Pili, las investigaciones dedicadas al estudio de las interacciones entre el cerebro y la conciencia están en auge y cada vez son más los científicos que ensanchan su visión de la ciencia para entender la complejidad del cerebro y su relación con los estados de conciencia. Y volviendo al cerebro, ¿cómo opera? El cerebro tiene la función básica de interpretar
descifrar y responder. O sea, el cerebro interpreta, descifra, responde y aprende. Y aprende para poder sobrevivir. Y para ello hace uso de todos los datos que han sido registrados y almacenados previamente a lo largo de toda la vida e incluso de toda la existencia. O sea, nuestro cerebro valora y sopesa la información registrada en nuestra memoria continuamente y a partir de ella toma decisiones y crea su propia realidad. Y al decir crea su propia realidad, quiero decir que crea su propia realidad, que es algo que ya comenté con Abdom en el anterior podcast. O sea, la realidad que percibimos e interpretamos acostumbra a ser más subjetiva que objetiva, porque siempre matizamos lo que observamos con la impronta de nuestra propia historia, o sea, con la huella de un pasado que está repleto de datos, repleto de información que se remonta pues ya no solo a nuestra historia particular, o sea, familiar, social, cultural, sino incluso a los mismos orígenes de la humanidad y que permanecen ahí grabados en nuestra memoria genética, transmitiéndose de generación en generación, desde el primer ser humano hasta nuestros padres, y de nuestros padres a nosotros, y de nosotros a nuestros hijos, y de estos a sus descendientes, y así seguimos. En definitiva, o sea, el cerebro funciona u opera de la misma manera que un estadístico, o sea, continuamente aplica cálculo de probabilidades para procesar los datos que recibe del exterior, hacer valoraciones y a partir de ellas tomar decisiones. Y todo ello, Pili, todo ello en cuestión de milisegundos. O sea, se dice que antes de que tú tomes una decisión, el cerebro lo ha hecho por ti. ¿Y esos datos influyen en nuestra percepción de la realidad? Por supuesto, tu percepción de la realidad y tu forma de responder ante ella depende precisamente de tu particular manera de interpretar, de analizar y de descifrar lo que se te presenta delante, ¿no? En base a esos mecanismos inconscientes. Ya lo dice José Saramago en una frase que me encanta. Dice, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos frente a ella. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Me encanta esta frase. Esta es la razón principal de que muchas veces pues, no podamos ver la realidad tal y como es y de que se afirme que las cosas no siempre son como parecen ser. O sea, entre nosotros pueden existir tantas maneras diferentes de interpretar la realidad como historias particulares. Déjame pensar en un ejemplo que nos permita ver pues, estas diferentes formas de interpretar la realidad según el histórico de cada uno o según el software interno de cada uno. Imagínate, por ejemplo, pues una mujer pues, desnuda delante de ti, en topless o simplemente escotada. O sea, uno puede interpretar belleza, mira qué bello este cuerpo. Otro puede interpretar un objeto de deseo y de placer y conquistarla e incluso violarla. Y otro, por ejemplo, puede interpretar pecado, perdición y lapidarla. O sea, imagínate. O sea, son diferentes maneras de valorar o interpretar una realidad externa. Uno ve belleza, otro ve objeto y otro ve pecado. Antes, por ejemplo, mira, más ejemplos de estos, de cosas que ya están pasadas, ¿no? Pues una mujer divorciada antes era una cualquiera. Una mujer que había salido con varios hombres se la llamaba fresca por no decir otra cosa. Sin embargo, pues a un hombre se le enaltecía, era un hombre de éxito. Una persona que renuncia a las posesiones, por ejemplo, pues es una pringada o un loser. En cambio, otro que elige poseer y acumular es un ganador. O sea, todas estas cosas responden a mecanismos bastante inconscientes, basados en los instintos. ¿La memoria nunca falla? La memoria, pues la memoria sí que falla. O sea, nuestra memoria suele ser muy, muy selectiva y desde luego puede equivocarse. O sea, cuando los recuerdos afloran al exterior, pueden sufrir las consecuencias de una nueva interpretación que te permita adaptar o acomodar lo inconsciente a lo que tú crees que es consciente. O sea, en muchas ocasiones
tendemos a fabular o rellenar los espacios vacíos de nuestros recuerdos para darles un cierto sentido desde nuestra situación y circunstancia presente. Mira, en una ocasión tuve un padre en consulta que desde hacía 25 años no veía a su hija y arremetía contra la expareja por considerar arremetía contra la madre por considerar que no le había permitido verla. Pero en 3 preguntas se desmoronó toda su historia. O sea, recuerdo que le preguntaba, ¿pero cómo que no te dejaba verla? ¿Te lo impedía? Silencio. ¿Y cómo te lo impedía? O sea, dame datos exactos. ¿Cuántas veces? ¿De qué manera? La verdad es que no sabía qué contestar. ¿Y tú qué hiciste para poder verla? O sea, ¿cuántas veces lo intentaste? ¿Fuiste a algún abogado? Sin respuesta. O sea, no hiciste nada. Veo que le fallaba la memoria, ¿no? Para él, posiblemente el dolor de aceptar que no ejerció de padre porque lo eligió, chocaba con la consideración de sí mismo de ser una buena persona. O sea, su percepción de sí mismo chocaba con sus actos. Y ahí empieza ya la fabulación, porque no puede hacer frente a esa contradicción. Piensa que el cerebro, Pili, no puede mantener 2 pensamientos o 2 creencias que entren en conflicto o sean incompatibles entre ellas, y opta por distorsionar la realidad para poder encajarla y darle un sentido aceptable que le permita liberarse de la incoherencia que mantiene. O sea, en psicología es lo que conocemos como disonancia cognitiva. Mira, de esta asignatura yo en la universidad tuve matrícula de honor porque me encantaba. O sea, me encantaba este proceso que llamamos disonancia cognitiva. O sea, necesitamos convencernos de que nuestras creencias y actitudes mantienen una cierta coherencia con nuestro comportamiento, y cuando lo que hacemos entra en conflicto con aquello que pensamos o queremos pensar sobre nosotros, distorsionamos nuestros pensamientos para autoengañarnos y así evitar la ansiedad o la angustia que supondría reconocer nuestras incongruencias. O sea, lo cierto es que las mentiras que nos hacemos a nosotros mismos suelen ser mucho más difíciles de encajar que las mentiras ajenas. Ya lo dije en un podcast anterior. O sea, cuando sabemos que hemos hecho algo incorrecto, que no era del todo justo, o nos hemos equivocado perjudicando a alguien, nuestra mente encuentra tranquilidad en el autoengaño y la justificación. O sea, hay personas que son capaces de cometer actos demoledores para defender sus creencias y no reconocer sus incongruencias de pensamiento. O sea, ¿quién no ha sufrido injurias o acusaciones que no tienen nada de reales? Y es curioso que incluso ante la evidencia del error, muchos, en vez de admitir su fallo, se reafirman en su idea e intentan amaños de cualquier tipo para encontrar seguidores que apoyen su errónea convicción. O sea, en lugar de reconocer que se han equivocado o hecho algo incorrecto, prefieren encubrirlo e incluso negarlo antes que admitir el error y preservar su autoimagen intacta. Es lo que en psicología llamamos como mecanismos de defensa, pero bueno, creo que esto sería ya para otro podcast. Y en una sola frase, ¿cómo concluiría? En general diría que la vida es una oportunidad fantástica para probarnos a nosotros mismos y descubrirnos como seres excepcionales y no seres mecanizados o automatizados. Y eso pasa por comprender y controlar a tu cerebro. Bueno, ya veis, espero que os haya gustado el podcast de hoy y que al final la conclusión es que no importa cuánto lo usemos, lo importante es cómo lo usamos, como en todo, ¿no? Nada, os esperamos en el próximo y que sigáis 100% activos.